Parece que ya estamos en vivo, así que simplemente darles la bienvenida a cada uno de los espectadores. De momento voy a estar revisando siempre los comentarios, así que les comento, ¿no? Que acá tenemos la participación de dos candidatos realmente muy importantes y que justamente hoy vamos a conocer, bueno, algunas de sus propuestas y vamos a conocerlos un poco más. Candidatos que muy simpáticos y muy alegres van a poder comentarnos e informarnos, sobre todo ahora que ya se acercan las elecciones. Entonces, vamos a empezar con Alejandro. Y bueno, Alejandro, tú mismo eres, tienes 2 minutos para presentarte. A mí siempre me ha gustado la política, yo hablo con mis amigos de política como alguno puede hablar con sus amigos sobre fútbol, pero no pensaba incursionar tan joven en política. Sin embargo, la oportunidad de hacerlo con Hernando de Soto y las circunstancias tan complejas que vive el Perú hoy día me animaron a poder intentar hacer algo y sumarme a un cambio positivo, ¿no? Bueno, Alejandro, muchas gracias por presentarte. Ahora es el turno de Jorge, así que Jorge también tienes 2 minutos para presentarte. ¿Qué tal? Gracias, Francesca. Saludar a Alejandro, ¿no? Que está presente aquí en este interesante debate que vamos a tener y a todos y todas que nos están escuchando. Yo soy Jorge Rodríguez, tengo 33 años, soy antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, yo me he dedicado desde muy joven, ¿no? He tenido una trayectoria política y una trayectoria académica profesional que, digamos, han estado dialogando y vinculadas, ¿no? Desde que ingresé a la universidad, yo, como parte de mi profesión, me pude vincular al movimiento de los trabajadores organizados, ¿no? Para conocer la problemática del trabajador en el país, ¿no? En este caso, los trabajadores textiles, que tienen un régimen laboral excepcional de 40 años, que también nació como un régimen como la ley agraria, que solamente iba a ser promocional por 10 años, pero ya son 40 años. Esa es la forma como se ha ido construyendo la economía, ¿no? Y el trabajo en nuestro país en los últimos 30 años. Eso me hizo darme cuenta a mí de la necesidad de que la profesión se ponga al servicio finalmente de poder conseguir mayor justicia social, desarrollo económico en nuestro país. Yo he estado vinculado en la parte ya laboral a, digamos, instituciones aquí nacionales, internacionales sobre el tema de investigación, ejecución de proyectos sobre el tema de desigualdad económica, temas sobre la desigualdad laboral, y he sido secretario ejecutivo de Foro Salud, la principal institución de sociedad civil de salud pública, que me ha llevado justamente a conocer toda la implicancia de la problemática de la salud en el país, y en esta última etapa asesorar y acompañar de manera directa la conformación de los comités anti-COVID que se han desarrollado en cada barrio, ¿no? Y bueno, yo diría que lo que tenemos, porque estamos aquí, justo es porque creamos que con Verónica Mendoza y Juntos por el Perú necesitamos una propuesta real de los cambios de fondo para luchar contra la pandemia y realmente conseguir un país con mayor progreso. Muchas gracias, Jorge. Obviamente estás muy bien recibido aquí en esta página. Sabes que muy aparte de las posturas que tengamos, algo que quería comentar ahora para los espectadores de este gran debate que recién va a empezar. Estoy jugando de visitante, así que no hay Exacto, no, no problema. te preocupes, sí, no, hay que respetar a cada postura. Por otra parte, Alejandro, te quería comentar que justo en la transmisión, lamentablemente, creo que no se escuchaba el audio, entonces
Creo que se escuchó en parte tu presentación, pero por favor, podrías presentarte de nuevo porque muchas personas se quedaron con las ganas de escucharte. Ahora me escuchas bien? Sí, sí, ahora sí, he corregido ese error, no te preocupes. Ah, disculpen. Bueno, nada, yo lo que les contaba era que yo soy Alejandro Cabero, estoy postulando con el número 14 por Lima en la lista de Avanza País que lidera el economista Hernando de Soto. Tengo 28 años, soy el segundo más joven de la lista. Y yo, digamos, soy liberal, siempre he defendido la libertad económica, la libertad política, creo que la libertad es el mejor modelo de desarrollo para las naciones. He sido periodista, ejercí el periodismo un tiempo en el comercio y luego trabajé en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso de la República. Tuve la oportunidad de ser funcionario público, soy abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica y una de las cosas que me llevó a decidir entrar en política y postular ahora a tan temprana edad, yo realmente pensaba entrar en política bastante más adelante, pero bueno, lo que me animó en este momento es evidentemente las dificilísimas circunstancias que vive el Perú. Creo que necesitamos una profunda renovación de la clase política. Necesitamos defender con ahínco las cosas buenas que se han hecho en los últimos años en el Perú, defender el modelo de libertad que hemos podido desarrollar, profundizarlo, hacerlo más accesible a las mayorías del Perú, dar un gran salto hacia adelante, que es un poco la propuesta de Hernando de Soto, y gracias a la invitación de Hernando de Soto me pude sumar a este proyecto, que seguramente es lo que me impulsó a hacerlo tan joven, ¿no? La oportunidad de ir con un economista de talla mundial como Hernando de Soto y el momento tan complicado que vive el Perú hoy día, que de todas maneras requiere la defensa de estas ideas de manera firme y contundente, ¿no? Muchas gracias Alejandro. Comentarles a los espectadores que ahora chicos estamos contentos con la presentación de Alejandro y también de Jorge. Ahora vamos a ir con temas puntuales. Comentarles también que a medida que vayamos desarrollando el debate, ustedes pueden hacer preguntas y al final del debate vamos a preguntarles tanto a ambos candidatos. Así que atentos. Y bueno, espero que nos divirtamos mucho. Entonces, primero vamos a hablar acerca del sector salud. Recordemos que estamos atravesando una pandemia, de momento la segunda ola, de momento las propuestas, las medidas ejercidas, ¿no?, por el gobierno actual de Francisco Sagasti, puede que den contento a algunos, puede que no realmente. Entonces quisiera saber, vamos a empezar con Alejandro, ¿qué propuestas tiene su partido para solucionar el problema que estamos pasando actualmente? Tengo 4 minutos, ¿cierto? Exacto, Alejandro. Perfecto, gracias Francesca. Mira, el problema en el sector de educación es transversal a muchos problemas que tienen varios servicios públicos en el Estado, ¿no? Primero es importante darnos cuenta que el Estado peruano es un Estado profundamente disfuncional, que funciona básicamente como un archipiélago, ¿no? Y las instituciones públicas en general no están interconectadas, el propio sistema de salud no está interconectado entre sí, los mismos hospitales no comparten las historias clínicas de los pacientes, el sistema no está integrado en un solo sistema, está dividido entre lo que administran los gobiernos regionales y lo que administra el gobierno central, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado funciona como un archipiélago y no colecta, procesa ni comparte información entre sí. Entonces, la pandemia nos agarró con un sistema de salud profundamente debilitado, en el que nosotros no sabíamos, para comenzar, dónde podían estar los infectados. Y no pudimos aplicar estrategias como en otros países de salir a cazar el virus y tuvimos que finalmente declarar una cuarentena total en el país al comienzo de la pandemia, porque no teníamos capacidad de saber dónde habían infectados o dónde no. O incluso quisimos repartir los bonos en un momento y nos dimos cuenta que no sabíamos dónde estaba la gente que podía necesitarlos y la gente que no los podía necesitar. No teníamos esa capacidad de procesar información y el sector salud sin información es muy difícil que combata eficientemente problemas o crisis como las que ha desatado la pandemia. Entonces, esa reforma estructural es importante. Creo que hay que ir por una unificación del sistema de salud. Creo que tenemos que integrar el SIS con el salud. Creo que es fundamental tener un sistema unificado que procese información, que comparte información, que utilice información para la toma de decisiones de política pública, ¿no? Y creo que necesitamos además mejorar muchísimo la gestión en los sistemas de salud en el Perú. Yo soy un ferviente creyente de las asociaciones público-privadas y creo que en salud pueden funcionar muy bien y de hecho hay ejemplos de asociaciones público-privadas en salud que han funcionado muy bien. Si uno mira los indicadores, por ejemplo, en el Hospital Barton del Callao, que es un hospital que funciona bajo una asociación público-privada, el ratio de satisfacción de los usuarios es alrededor de 85%, ¿no? Y el ratio de abastecimiento de medicinas es del 95%. Tienen excelentes indicadores en equipamiento, en infraestructura, etcétera, ¿no?
Tú puedes tener al Estado garantizando el derecho fundamental y gratuito a la salud, pero puedes tener la administración de la logística y de la administración, valga la redundancia, del hospital, y de la infraestructura y del equipamiento en manos de empresas privadas que compitan en licitaciones transparentes y competitivas por los servicios que nos van a dar a los ciudadanos en los hospitales. Y finalmente lo que ha probado la experiencia es que el ratio de satisfacción de los usuarios es muchísimo mayor en estos modelos que se han ido aplicando, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo es el tipo de gasto que se da en el sector salud. Por cada sol que gasta el sector salud en equipamiento, en infraestructura, se gastan 6 en pagar planillas, ¿no? El gasto en equipamiento, infraestructura en los hospitales es muy bajo en el Perú. Tenemos que aumentar el gasto en inversión, en infraestructura, en equipamiento, ¿no? Y reducir el gasto en burocracia que existe en el sector salud. De hecho, el gasto en inversión es tan malo que nosotros estábamos a la cola en el número de camas UCI cuando nos agarró la pandemia, ¿no? Teníamos 250 camas UCI, cuando países mucho más pequeños y mucho más pobres que el Perú, como el Ecuador, por ejemplo, tenían 1.200 camas UCI cuando empezó la pandemia. Entonces, es importante aumentar la capacidad hospitalaria, invirtiendo profundamente en equipamiento y en infraestructura, y hacia ahí va la propuesta de Avanza País para mejorar el sistema de salud. Ok, Alejandro. Sí, casi ya estamos culminando los 4 minutos. Bueno, ahora Jorge Rodríguez, que es otro candidato, también va a presentar sus propuestas hablando de esta problemática, ¿no? Que ya venimos arrastrando hace bastantes meses. Jorge, también tienes 4 minutos, ¿eh? Dale, gracias. Y bueno, creo que voy a ya de alguna manera a la polémica. Obviamente hay dos visiones sobre cómo enfrentar la pandemia, cómo realmente tener un sistema de salud público gratuito que permita luchar con situaciones como, ¿no? Que no solamente es un problema de gestión, sino es un problema de recursos, es un problema de prioridad. El Perú es uno de los países con mayor, o mejor, menor presupuesto en el sector. Estamos alrededor de 3.3% del PBI, muy por debajo de los países de la región, ni qué decir de los países de la OECD o la Unión Europea, ¿no? Que promedio mencionan que deberíamos estar en un 6%, ¿no? Solo aquí cerca, nomás Uruguay, está alrededor del 6% del PBI, ¿no? Es un presupuesto bajísimo. Así hemos entrado a la pandemia. Y ese es el modelo que, digamos, que de alguna manera hemos tenido los últimos 30 años. Desfinanciar el servicio público, no garantizar el derecho y asumir como la salida las asociaciones públicas privadas en el sector. Nosotros creemos que más bien para enfrentar la pandemia, el error del gobierno y el error de las fuerzas políticas ha sido no comprender que la pandemia no es solamente un problema biomédico, sino que es un problema social, económico y laboral, que tenemos que salir del enfoque hospitalario. No solamente es un problema de infraestructura, que es cierto, la hay, pero tendríamos que haber tenido una política de prevención, de promoción de la salud, que es lo último que se busca en modelos o esquemas económicos y políticos como los que defiende finalmente a Alejandro, y es lo que hemos tenido. Una promoción de la salud prácticamente desarticulada. El primer nivel de atención, que es donde están la mayor cantidad de servicios del sector salud, alrededor del 90%, el 50% están en ruinas. Y estamos hablando del primer nivel, que es la posta, los policlínicos, donde se debió contener el avance del coronavirus, articulado a la población organizada, como estábamos mencionando en estos comités comunitarios. No hemos tenido una política de seguimiento finalmente de la evolución del virus. Se ha desfinanciado la posibilidad de tener el seguimiento del genoma del virus, cómo va avanzando. Probablemente ya tenemos una variante peruana, pero eso no lo sabemos porque eso tampoco sirve, tampoco funciona en los esquemas que quieren reducir el Estado y su implicancia y su rol en la salud pública. Nosotros creemos que desde Juntos por el Perú necesitamos una reforma integral del sistema que articule los 4 subsistemas que existen, porque está el MINSA, el Salud, el Servicio Policial y Militares en solo uno. Tener un servicio público y gratuito que organice un ente rector que permita ordenar todos los servicios
que se brinda desde el sector salud. Y eso es lo que no ha habido y necesitamos subir necesariamente el presupuesto. No podemos luchar con este presupuesto, lo dice el mismo personal de salud, no se puede hacer una lucha contra la pandemia si es que el mismo personal, hasta ahorita, varios de ellos en la sección de terceros, porque es como los contratan, no cobran sus sueldos desde el mes de julio, ¿no? Entonces, la reforma del sistema de salud y para enfrentar la pandemia tiene que ir acompañado de una política que combata los determinantes sociales, que es lo que le preguntaría a Alejandro. ¿Por qué cree que nuestra salud ha sido tan quebrantada? ¿Por qué hemos estado en condiciones donde el virus ha arrasado y casi somos el país con los 100.000 muertos por COVID? ¿Qué ha pasado? ¿Hay condiciones biológicas, climatológicas que han permitido que nuestra salud sea más precaria? Nosotros desde Juntos por el Perú consideramos que los condicionantes, los determinantes sociales, y es un concepto diferente al que manejan ellos, el concepto de la salud finalmente es un concepto social. Para tú tener una buena salud, interviene qué tipo de trabajo, qué tipo de economía, qué tipo de vivienda tienes, qué tipo de desarrollo urbano, en qué tipo de medio te mueves, para saber si tienes en realidad una salud adecuada. Hemos sido el primer país con TB, con anemia, hipertensión, diabetes, sobrepeso, patologías preexistentes que ya teníamos. Entonces, no es una sorpresa, como menciona Alejandro, esa información se tenía, el Estado tenía la información en qué condiciones se encontraba la salud del país y los servicios. Okay, ¿no? Entonces, nosotros creemos en una reforma profunda para luchar contra la pandemia. Muchas gracias, Jorge. Justamente comentarte que el tiempo ya se nos ha pasado por un poco. Y ahora, como he visto que tienes muchas ganas de preguntar también, vamos a entrar con la sección de preguntas. Como empezamos con Alejandro, Alejandro va a preguntar primero y tienes, Alejandro, 2 minutos, ¿vale? Sí, quiero hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta, porque Jorge ha dicho algo que no me parece tan preciso. En el Perú, el presupuesto en salud durante los últimos 20 años se ha multiplicado por 7, Jorge. El presupuesto de salud ha aumentado paulatinamente a lo largo de los años. Entonces, sigue siendo un problema de recursos, por supuesto, porque el Perú no tiene los recursos de un país de primer mundo para poder destinar la cantidad que se requiere. Pero aún así, mañana dijéramos por varita mágica, digamos, destinamos 6% del PBI, si tenemos y seguimos teniendo un problema de gestión, de nada va a servir asignar más recursos si no sabemos cómo gastarlos. Hoy día en el sector salud solo se gasta y se viene gastando paulatinamente en los últimos años el 13%, solo el 13% del presupuesto en suministros médicos, en camas UCI, en cosas que podrían habernos atendido mucho mejor en la pandemia, y se gasta 8 de cada 10 soles en gasto corriente en el sector salud. Entonces, sí estamos frente a un problema de gestión, no solo frente a un problema de recursos. Los recursos han aumentado. No tenemos los niveles, obviamente, de un país de primer mundo, pero han aumentado por 7 durante los últimos 20 años. Entonces, estamos frente a un problema de gestión, por supuesto, estamos frente a un problema de gestión, estamos frente a un problema de desarticulación de la información, de malas tomas de decisiones. Por supuesto que sí, ¿no? Pero digamos, tenemos que darle más recursos y gestionar mejor. Y el Estado lo que ha probado es que no tiene los incentivos para administrarlo bien, ¿no? Y los que sí han probado en la realidad y con data que han funcionado bien son las asociaciones público-privadas, quienes tienen mucho mejores indicadores que los sistemas públicos. Entonces, ¿por qué no apostar por ellos? ¿O cómo pretendes o cómo pretendemos solucionar el problema de gestión estatal que ha funcionado tan mal? Muchas gracias, Alejandro. Ahora, Jorge, comentarte que también vas a tener 2 minutos para responder a la pregunta o el comentario de Alejandro. Bueno, lo que menciona Alejandro es casi como una verdad a medias, nuevamente, ¿no? Cierto que se ha elevado, pero seguimos teniendo el presupuesto más bajo de la región, y eso hay que decirlo. No entiendo por qué no se dice de esa manera. Y no estamos hablando de los países de primer mundo, estamos hablando de los países de la región, nuestros vecinos, ¿no? Invertimos menos en salud. Y eso implica prioridades en el Estado. Quienes han gobernado los últimos 30 años y vienen con una propuesta que simplemente mencionan que el problema es gestión porque hay recursos, hay dinero, hay que privatizar los servicios de salud, hay que privatizar los servicios de educación, esa es la salida. Me parece que finalmente ese ha sido el error y eso es lo que nos ha reventado en la cara, ¿no? Salud, el servicio de MINSA tiene varios servicios tercerizados. Pregúntenles cómo sirven esos servicios tercerizados a privados. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales trabaja su personal y el grado de eficiencia? Porque eso es lo que hay que medir.
Y lo último que habría que debatir y poner en cuestión, si lo que la pandemia nos ha evidenciado, Francesca, no es que la salud es un derecho que el Estado debe garantizar. Yo he visto, ¿no?, en primera línea y teniendo reportes en general, cómo en estos momentos los privados han hecho lo que han querido las clínicas, han literalmente usufructuado en la tragedia para poder atender a personas que necesitaban. El último caso de la clínica de Delgado, 100.000 soles, estamos a 1 millón de personas. Tengo una amiga de la universidad que todavía le está haciendo juicio a una de las clínicas, que la salida sean las asociaciones públicas privadas para el sistema de salud. Yo le pregunto a Alejandro, ¿por qué los países europeos no hacen eso? ¿Por qué los países de bienestar? ¿Por qué Alemania, Francia tienen un sistema de salud público? Dice el Estado, ¿no? Que lo garantiza el Estado como órgano rector. Y su salida, finalmente, para que la población se pueda atender, uno prefiere ir a un servicio público incluso que a una clínica. La clínica está bien, pero el rol es a la salud. Jorge, comentarte que justamente, como veo que también tienes bastantes ganas de preguntar, tienes 2 minutos más para hacer una pregunta a Alejandro y luego ya Alejandro la contesta. A ver, Alejandro, ¿tú no consideras que los determinantes sociales, ¿no?, han sido el factor importante, fundamental, para que la pandemia en el Perú nos golpee de esta manera con 100.000 muertos aprox por el COVID? ¿Puedo contestar? Bueno, Sí. si Jorge ya está terminado, sí puedes contestar, Alejandro. Okay. Para mí la razón por la que la pandemia ha golpeado tanto al Perú es por la pésima capacidad de respuesta del Estado, lo pésimo que estaba equipado el sistema de salud debido a los problemas de gestión que sigo sosteniendo tiene el Estado peruano, y es un problema de recursos también, evidentemente, pero no solo de recursos, ¿no? Es un problema sobre todo de los incentivos bajo los cuales funcionan. La razón por la que la gente finalmente se va a las clínicas privadas es porque la salud pública es un desastre. No hay mejor competencia contra un sistema de salud privado que un buen sistema público de salud, pero eso no tenemos en el Perú. No, nadie iría a endeudarse a las clínicas privadas si no tuviésemos el pésimo sistema de salud pública que tenemos en el Perú. Y tenemos un pésimo sistema de salud pública porque funciona con los incentivos equivocados. A diferencia de lo que dices en los países del primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, por supuesto que funcionan los modelos de asociación público-privadas. De ahí los hemos tomado nosotros. No los hemos inventado acá en el Perú ni los hemos inventado en América Latina. Los hemos tomado de modelos de desarrollo de países del primer mundo, que existen además no solamente para salud, existen para educación, existen para infraestructura, existen para muchos otros servicios públicos, justamente porque los incentivos mejoran y porque la calidad del servicio para la gente mejora. Eso es lo que te muestra la data. Entonces, me preguntaste si es que yo que consideraba... Si consideras que los determinantes sociales habían sido el factor. El determinante creo yo que ha sido la pésima capacidad que ha tenido el Estado para responder. O sea, el Estado, justamente porque no tenía información, nos encerraba, y la cuarentena, finalmente, la única finalidad que tiene una cuarentena es ganar tiempo. Si te encierran 15 días, ¿ya?, al día 16 tú sales y te vuelves a contagiar. Tú encierras a la gente para disminuir el ratio de contagios y disminuir la presión sobre el sistema hospitalario. Y en el interín, tú lo que haces es aumentas la capacidad hospitalaria para cuando la gente salga de la cuarentena, el sistema hospitalario esté en mucho mejor capacidad de responder frente a los nuevos contagios que puedan venir después, porque tú no puedes mantener a la gente perpetuamente encerrada, como se pretende en este momento el gobierno hacer, ampliando los 15 días y 15 días cada vez más la cuarentena. Eso es lo que no hizo Vizcarra, eso es lo que no está haciendo Sagasti. Nosotros hemos cumplido 15 días y el gobierno ha hecho algo por comprar plantas de oxígeno, ha hecho algo por aumentar el número de camas hospitalarias, ¿ha hecho algo por mejorar la capacidad de los hospitales? Nada. Esa es la razón por la que yo les digo y les garantizo que de aquí a 15 días nos van a volver a extender la cuarentena porque no están haciendo nada para resolver el problema de fondo, que es un problema de gestión. Y repito nuevamente, es un problema de gestión. Muchas gracias, Alejandro. Creo que este tema, digamos, es muy controversial, ¿no? Y muchas gracias por las ideas que acaban de aportar. Ahora también vamos a tratar, digamos, un tema que gracias a las marchas, digamos, yo diría, ¿no?, que salió a relucir más. Hablo del cambio de constitución. Entonces, Alejandro, de nuevo vamos a empezar contigo, ¿vale? También tienes 4 minutos para hablar acerca de este tema y las propuestas que tu partido tiene referente a este tópico.
Gracias, Francesca. Voy a poner aquí mi cronómetro para no pasarme. A ver, yo creo que la Constitución necesita reformarse, ¿ya? Pero yo siempre digo, cuando tú tienes una casa a la que tienes que cambiarle las puertas, tienes que cambiarle las ventanas, no te tumbas la casa para cambiar las puertas y para cambiar las ventanas. Tú reformas lo que ha funcionado mal y no planteas tumbarte todo cuando hay cosas que han sido enormemente positivas durante los últimos 30 años en el Perú. El modelo de libertad económica en el Perú ha traído muchísimos resultados, desde la reducción enorme de la pobreza hasta la reducción de la desigualdad. El Perú hace 30 años era más parecido a una pirámide. Hoy día la sociedad peruana se parece mucho más a un rombo, porque la clase media se ha engrosado muchísimo en el Perú, ¿no? Entonces, el acceso a servicios públicos en el Perú ha mejorado muchísimo. Lo que falta en el Perú es la mejor calidad de los servicios públicos. Y yo te puedo mostrar algunos datos que tengo porque creo que íbamos a hablar de servicios públicos, ¿no? El acceso a educación escolar, por ejemplo, en los años 80, era alrededor del 15%. Hoy día es el 45%, ¿no? El acceso a agua, los años 80, era 38% de los hogares en el Perú tenían acceso a una red pública de agua. Hoy día eso es alrededor de 84%. Y la razón por la que no llegamos al 100% es porque tenemos una empresa pública que se llama Sedapal que funciona pésimo, ¿no? En electrificación, en los años 80 era 45% de la gente tenía acceso a electrificación. Hoy día es el 96% de la gente, ¿no? Incluso la PEA, la población económicamente activa, en los años 80 era 70% hombres, 30% mujeres. Hoy día es 55% hombres, 45% mujeres, ¿no? En fin, entonces hay muchas cosas positivas. El PBI per cápita en el Perú se ha multiplicado 5.4 veces, ¿no? Hay cosas que han funcionado muy bien. Evidentemente estas cosas no son cifras excelentes, son cosas que tienen que continuar mejorándose. Tenemos que seguir ampliando la cobertura en agua potable, la cobertura en electrificación, la cobertura en escolaridad, los sistemas de salud tenemos que seguir ampliándolos. Y todo eso solo se puede hacer si tenemos e incentivamos al sector privado para que genere los recursos, para que pague los impuestos para pagar todo eso. Tú no puedes tener oro matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, la constituyente, ¿qué cosa es lo que hace? En un momento de tremenda crisis económica, sanitaria, donde la gente no sabe si se va a morir, si va a perder su empleo, si va a perder, digamos, si se va a contagiar, si hay cama UCI, no hay cama UCI, si hay oxígeno o no hay oxígeno, someter al país a la incertidumbre de una asamblea constituyente no significa otra cosa que a usted, señor amigo que nos está viendo por la cámara, impedir y afectar directamente su bolsillo, porque le va a ser más difícil a usted recuperar su empleo. Ese millón de empleos que hoy día en Lima metropolitana todavía subsisten por culpa de la pandemia, el millón de desempleos que existen, van a ser mucho más difíciles de conseguir si nos ponemos en un esquema de asamblea constituyente en este momento tan difícil y tan complejo que vive el país. Necesitamos recuperar el rumbo generando confianza, aumentando la inversión, mejorando la capacidad de gestión del Estado, no sometiendo al país a una caja de Pandora que en este momento creo no contribuye en absoluto a la reactivación, que es finalmente uno de los principales objetivos que deben subyacer como consecuencia de la derrota de la pandemia, ¿no? Entonces yo evidentemente creo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar en el modelo constitucional, sobre todo en el ámbito institucional y en el ámbito político. De hecho, yo mismo estoy llevando como congresista, como candidato al Congreso, varias reformas constitucionales en materia de reforma política que creo que son importantísimas, pero el modelo económico que ha dado resultados, dejémoslo ahí, ha sido enormemente exitoso. Tenemos que afinarlo, dar un salto adelante, no ponerle freno al carro y regresar para atrás, dar un salto adelante y esa es ahí hacia donde creo que tenemos que enfocar el debate y las propuestas, ¿no? Bien, entonces ahora que te acabamos de escuchar, Alejandro, propuestas muy interesantes. Ahora, Jorge, justamente también tienes 4 minutos para hablar acerca del tema. Y bueno, adelante, Jorge. Sí, solo empezar y decir que, bueno, lo que mencionó Alejandro en el primer bloque, en realidad es el error del gobierno de Vizcarra y el error del gobierno de Sagasti y seguramente de los que vendrán si seguimos con esa lógica. Se ha basado básicamente en un enfoque hospitalario. No hay nada de prevención, de contención del coronavirus y la pandemia que no va a desaparecer en 15 días, que no va a desaparecer en 6 meses y que no va a desaparecer en un año. O sea, si el enfoque solamente es hospitalario, como él menciona, hay que construir más hospitales, hay que construir más camas UCI, a pesar que el propio personal, ojo, yo estoy de acuerdo con eso, que falta infraestructura, pero el personal mismo de salud dice, ya no tenemos intensivistas, no tenemos recurso humano, ¿no? Y eso no es por este gobierno,
no es por el gobierno de Vizcarra, es por la política de esos 30 años que Alejandro defiende, que dice que el Perú ha sido el milagro peruano, la China de Sudamérica, con cifras increíbles de crecimiento, ¿verdad? Hemos crecido macroeconómicamente, nos ha ido muy bien. ¿Qué conexión, qué dependencia es el crecimiento con los precios, los superprecios de los minerales en el mundo? ¿No? Porque este milagro peruano que supuestamente teníamos, vino la pandemia y lo ha demostrado que en realidad estaba sustentado en una economía bastante atrasada, bastante precaria, bastante dependiente de las materias primas, ¿no? Y con un empleo, en verdad, en condiciones muy paupérrimas, con trabajadores y trabajadoras explotados y con salarios muy bajos. Tenemos los salarios más bajos de la región, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? En ese sentido, lo que sí nosotros queremos y consideramos es que el Estado debe jugar otro rol en la economía y en la sociedad. El Estado debe garantizar derechos. Y nosotros en nuestra propuesta estratégica, programática, a diferencia de lo que menciona Alejandro, nosotros sí queremos una política de diversificación económica que nos permita tener empleo de calidad, un desarrollo económico que industrialice nuestras materias primas y que para eso podamos recuperar soberanía que se perdió con la constitución de Fujimori y los contratos ley, por ejemplo, que se firmaron con las grandes mineras. El Estado debe recuperar eso. Y no estamos planteando nada extraordinario que solamente se le ha ocurrido a la izquierda. Los propios organismos internacionales han mencionado que para la pandemia, para que poder salir de la pandemia, el Estado tiene que jugar un rol mucho más activo en la economía y en la sociedad. Nosotros estamos hablando en estos momentos de una política expansiva económica, donde el Estado, que tiene los recursos, pueda invertir en la gente que se ha quedado sin nada. El 70% de la población ha sido informal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Una posición maltusiana, que finalmente se saben los que puedan, los más fuertes, y bueno, hay una selección natural. Nosotros creemos que no. Incluso para dinamizar la propia economía, no sé, en estos momentos el Estado es un factor importante para poder dinamizar la economía y ayudar incluso al sector privado. Y lo último que diría es que las estadísticas que menciona Alejandro, y quisiera que lo mencione, ha hablado de una clase media. Y una clase media que es muy cuestionada en los indicadores, que ha sido demasiado frágil en esta coyuntura. ¿Cuánto es la cifra que se considera en el país que uno deja de ser pobre? ¿Con qué ingreso? Porque hay que desmistificar estos discursos, ¿no? Que supuestamente alguien es clase media con un ingreso de cerca de 400 soles al mes. O sea, yo le pregunto, ¿ese es alguien de clase media? ¿Es alguien de clase media, Alejandro? ¿Esa es la clase media que quieres construir? ¿Esa es la clase media que quieres, digamos, poner como ejemplo? ¿Es la que se ha venido abajo y la que ha evidenciado que el Perú es un país terriblemente desigual y precario, ¿no? Hay un porcentaje altísimo que no tiene ni siquiera refrigeradoras, ¿no? Entonces, o es por una cuestión cultural. ¿Tú crees que es por una cuestión cultural? Jorge, muchas gracias. Creo que ya te estás adelantando un poco con las preguntas y comentando que ya vamos entrando al tiempo de las preguntas. De hecho, Alejandro, de nuevo vas a tener 2 minutos para realizar una pregunta, réplica o comentario acerca de lo que dijo Jorge. Así que, Alejandro, vamos. A ver, Jorge acaba de decir que, digamos, hay que hacer muchas cosas en el Perú, el Estado tiene que seguir haciendo, el Estado tiene que garantizar derechos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y yo me pregunto cómo hacen eso o cómo piensan hacerlo si es que desincentivan o paran los proyectos mineros más importantes que existen en el Perú o desincentivan la inversión privada. ¿De dónde salen los recursos? O sea, el Tesoro Público no es una caja sin fondo. La plata del Estado proviene de todos los otros y mientras más inversión privada y más activación económica existe, más recursos tiene el Estado para poder hacer todas las cosas que se tienen que hacer, como buena educación, buena salud, buena infraestructura. Entonces, finalmente lo que ha probado modelos socialistas, por ejemplo, que además han pasado también por situaciones de precios de materias primas altísimos. Recordemos, por ejemplo, que la época en la que más se empobreció Venezuela, durante los últimos años, el barril de petróleo estaba a $200. O sea, no es la dependencia de materias primas la que genera pobreza, es la gestión del socialismo la que empobrece finalmente, ¿no? No es que tú tengas alto o bajo los precios de las materias primas. Entonces, ¿cómo vamos a tener oro matando la gallina de los huevos de oro para garantizar todos los derechos que tú bien quieres poder garantizar?
Bueno, entonces, de momento creo que Alejandro ya ha concluido con la pregunta que tenía. Jorge, de nuevo tienes 2 minutos para contestar. Sobre la gallina de huevo de oro, ¿verdad? A ver, bueno, Alejandro sigue defendiendo nuestro modelo de éxito como el modelo que quiere. Este modelo que ha generado que el 70% de las personas, digamos, informales, de esa clase media que habla, que nos escuchas tú, ¿no? Varios de los jóvenes, que tiene un trabajo inestable, que no tiene seguridad social, que tiene contratos por 5 meses, que una estabilidad es casi un sueño, ¿no? De la gente que vive hacinada en viviendas, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos tenido grandes recursos naturales, explotación de oro, de cobre, de minerales. Eso se ha visto el desarrollo económico en nuestra sociedad. Ustedes lo han visto en la pandemia. ¿Qué estamos viendo? Gente haciendo colas porque hay un monopolio de oxígeno. Que nos diga algo, Alejandro, sobre eso, o que nos diga que la gallina de los huevos de oro ha vivido de las exoneraciones tributarias del Estado, ¿verdad? ¿Cuántas son las exoneraciones tributarias que le hemos dado a las grandes mineras? Porque eso es lo real, no estamos inventando, es data. El Estado, para la propuesta de De Soto, sirve para hacer leyes a nombre propio de personas o grupos económicos, como las grandes mineras o la agroindustria, ¿no? Con exoneraciones tributarias por años, pero no dice que esas exoneraciones han repercutido en la mejora del bienestar de su gente, sus trabajadores, de la población. El Perú deja de percibir solamente en exoneraciones tributarias de grandes empresas un promedio de 17.000 millones de soles. Eso que no sucede en otras partes del mundo, porque las exoneraciones es, digamos, algo excepcional, pero no es que se mantiene en el tiempo lineal. Aquí ni siquiera se evalúan los criterios. ¿Verdad, Alejandro? Tú has estado en la PCM. ¿Sabes cuáles son los criterios para dar exoneraciones tributarias, para mantener las exoneraciones tributarias? ¿Por qué se deben desarrollar exoneraciones tributarias? No sé. ¿Ese es el Perú que quieres defender, Alejandro? ¿Nosotros el Perú que queremos cambiar? Es un Perú que realmente redistribuye esa riqueza para generar un desarrollo distinto. Dejemos de depender solamente de las materias primas y desarrollemos la ciencia y la tecnología diversificando nuestra economía. Ese es el compromiso de JP, ¿no? Bien, entonces, Jorge, tengo entendido que esa pregunta le vas a realizar a Alejandro para que Alejandro pueda contestar ahora, ¿sí? No, fue parte de mi intervención. Ah, claro. ¿no? Entonces sí, porque justamente te quería comentar que vas a tener 2 minutos más para realizarle una pregunta a Alejandro, para que más adelante te conteste. Ok. No, yo le quería preguntar muy puntual a Alejandro si él está de acuerdo con ese esquema, porque no estamos hablando de supuestos, no es ideología, estamos hablando de data en concreto. El Perú tiene una balanza tributaria negativa, diferente a la región, ¿no? Va en contracorriente del derecho progresivo tributario, de la presión tributaria del 14%, que básicamente se sostiene en lo que tributamos todos los días nosotros, incluso el pequeño, mediano empresario, pero la gran empresa que ha sido beneficiada por este Estado capturado por los grupos económicos, es el que se beneficia de eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que a la gallina no se les ha tratado tan... Entonces, Jorge, tengo entendido que esa es la pregunta que le vas a realizar a Alejandro, ¿verdad? Sí, porque tenías un poco más de tiempo, pero tranquilo. Bien. Ver, puedo contestar, son varias preguntas. Sí, Alejandro. Esperemos que seas un poco conciso, ¿no? Porque 2 minutos creo que son un poco cortos. Quiero contestar cuánto tiempo tengo, porque no me quiero extender mucho, pero quiero contestarle por partes cada una de las cosas que ha dicho Jorge. Jorge ha mencionado que el modelo no ha funcionado. Otra vez, yo le vuelvo a poner la data sobre la mesa. O sea, el PBI per cápita, o sea, la plata en el bolsillo de la gente, me dice, no, pero tú sales a la calle y no se ve, ¿no? Sales a la calle y no se ve. ¿Qué argumento es ese para rebatir un dato? O sea, la pobreza... ese no es un argumento serio para rebatir un argumento. Efectivamente, tú dices los ingresos, ¿cómo vamos a calcular los ingresos los ingresos de alguien para calcular la pobreza, etcétera? Pero lo que importa y lo que es realmente importante, no si el rico es menos rico, es si el pobre es cada vez menos pobre y si los ingresos de los pobres son cada vez mayores. Y eso es realmente lo que interesa.
los ingresos de los pobres y de la clase media en el Perú han aumentado paulatinamente, y lo que importa finalmente es que todos vayamos hacia arriba. Tú lo que quieres decir es que todos vayamos hacia abajo, no te importa si los pobres y los ricos son menos ricos, con tal de que todos seamos igual, pero igual de pobres. Y de eso no se trata, porque los ingresos en el Perú han ido aumentando consistentemente, y eso es un hecho. El acceso a los servicios públicos ha aumentado, y eso es un hecho. Lo que no funciona en el Perú, y lo vuelvo a recalcar, es la calidad de los servicios públicos. Y ese es un problema del Estado, no del modelo económico. ¿No? Los privados han hecho su trabajo, han generado riqueza, han generado empleo, han generado inversión. Unos pocos han pagado impuestos, porque en el Perú tenemos 70% de informalidad, y seguimos pensando que la razón para solucionar el problema es seguir asfixiando a los poquitos 30% que pagan impuestos formales en el Perú, seguirles aumentando tributos, seguirlos asfixiando para seguir teniendo más informalidad y más gente fuera del sistema y sin capacidad de participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios de la economía de mercado. Y él hablaba de una cosa que a mí me parece también importante contestar, que es la dependencia de las materias primas, o la supuesta dependencia de las materias primas. Los países exitosos del mundo son los países que son competitivos y que tienen una ventaja comparativa con otros países. El potencial minero del Perú es enorme y nos hace comparativamente recontra competitivos solo con algunos países del mundo como Canadá o como Australia en materia minera. No verlo y no apostar por eso sería absurdo. No tenemos que apostar por la minería, porque la minería es una ventaja comparativa que genera muchísimo dinero, muchísimos recursos al erario público, y genera muchísimo trabajo. Y no solo en la minería, la agroindustria también, y muchas otras industrias que son importantes. Durante el gobierno de Velasco en el Perú nos pusimos a fabricar carros, y fue un desastre, porque no somos competitivos para hacer algo, y porque lo trataba de hacer el Estado, y por tanto funcionaba muy mal, ¿no? De hecho, mira, y tú has puesto ahí la importancia de los recursos, ¿ya? Si nosotros destrabásemos los principales proyectos mineros y petrolíferos que hay en el Perú, y que son perfectamente compatibles con el medio ambiente, con la minería moderna del día de hoy, nosotros podemos inyectar en la economía sin expropiar, sin endeudarnos, nada, hasta 37.000 millones de dólares. Podemos inyectar directamente en la economía, generando 150.000 nuevos empleos para la gente. Eso es realmente lo que tenemos que buscar hacer en el Perú. Generar empleo, generar inversión, seguir reduciendo las brechas como se han reducido, ¿no? Decir que tenemos que hacer un montón de cosas como quien saca una varita mágica y dice hágase, 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 eso no quiere decir que las cosas se van a hacer, ¿no? Hay que generar los recursos, mejorar la capacidad del Estado, y sobre todo crear los incentivos adecuados para que eso funcione. Si no, estamos simplemente prometiendo utopías. Alejandro, creo que te he extendido un poco, pero comprendo el punto. Más bien, yo no tenía planificado extender tanto el tema, pero por lo visto, Jorge, creo que quieres contestar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece que si para zanjar un poco más ese tema, les doy 2 minutos a ambos para que, bueno, para que contesten las preguntas que han hecho y también para que hagan réplicas, ¿vale? Entonces, Jorge, tienes 2 minutos también. No se trata de sacar una varita mágica y, digamos, ponernos a crear o pensar en utopías que no se pueden realizar. Yo le he mencionado a Alejandro data concreta que parece que le ha fastidiado, porque aquí hay exoneraciones tributarias a grandes grupos económicos con nombre propio que nos le he dicho, y eso lo existe, está en las cifras que tiene el propio Estado, alrededor de 17.000, 18.000 millones de soles que dejan de tributar. No le estamos quitando nada, es que dejan de pagar tributos. El problema es que la propuesta de Alejandro y la propuesta de Soto es esa. ¿Cómo seguimos teniendo las exoneraciones? Estoy a favor de ¿Cómo seguimos? Pero bueno, no hay nada. ¿Cómo seguimos teniendo un país, no? El Estado sirve para poder darle beneficios, ¿no? Y otro país al cual se le niega derechos, porque el Estado no es para derechos. El Estado sí sirve para rescatar con Reactiva Perú a la empresa, pero ¿por qué el Estado va a brindar salud y educación gratuita? ¿Qué se habrá creído? ¿De dónde sacan eso? El Estado solo tiene una función, y es ayudar a la gran empresa. Por favor, para eso sirve el Estado, para eso es eficiente. ¿Para algo más? No. Bueno, esa es la utopía, ese es el sueño de Alejandro, y ese es el modelo que nos ha llevado, lamentablemente, a tener 100.000 muertos en país. Esos 100.000 muertos, la gran mayoría, es porque es gente que ha tenido un trabajo precario, condiciones de salud
precarias, una vivienda hacinada porque el sueldo y finalmente no les permitía tener otro tipo de vida. Ese es el país que quiere, ese es el país del emprendedurismo, a ellos le llaman emprendedores, ese es el país que sueñas, bueno, ese es el país que nosotros queremos cambiar. Y estamos diciendo que no queremos depender de lo... Alejandro nos está condenando que el Perú no puede producir, el Perú no puede desarrollar ciencia. ¿Qué se habrán creído? Sigamos exportando materia prima. Para eso sirve el Perú. Esa es nuestra ubicación en la economía mundial y tenemos que seguir vendiendo, haciendo agroindustria y minería en bruto para los países. Nosotros no podemos industrializar. Es lo que ha dicho Alejandro. Nosotros sí queremos diversificar la economía. Bien. Porque recursos que son finitos, se van a terminar en algún momento. A ver, muy cortito. Muchas gracias, Jorge. Muy cortito. Yo no digo que no debemos diversificar, solamente que la diversificación es un proceso no de planificación central, que tú dices, el Estado tiene que producir tal cosa y de pronto la cosa se produce, ¿no? El Estado, el Estado solamente produzca. El mercado produce para lo que es más competitivo y para lo que tiene una ventaja comparativa y para lo que la gente demanda, ¿no? La planificación central no funciona, hay que entender eso, tenerlo muy claro. Lo único que haces es terminas despilfarrando la plata. Mira tú, las empresas públicas en el Perú, que todavía existen en el Perú, el año pasado han perdido $2.000 millones de plata de todos nosotros. Alejandro, demuéstrame eso de Sedapal, de sus indicadores. Demuéstramelo porque tú estás diciendo algo que no es cierto. Ya, yo te voy a mostrar Sedapal, Petroperú. Ya. Estás diciendo, ojo. Sí, ya son empresas que no funcionan, son deficitarias, son empresas deficitarias, ¿ya? Entonces, hoy día, y no te voy a contar de las empresas deficitarias que teníamos en los años 80, ¿no? O sea, y luego, si creo que en algo coincidimos para concluir o para cerrar la idea, es que el problema es el Estado. Tú acabas de decirme otra vez que Reactiva Perú sirvió para rescatar a las empresas privadas, las empresas en el país. Reactiva Perú no sirvió para nada. ¿Para rescatar a quién? O sea, no han rescatado a las empresas ni grandes ni chiquitas, no han rescatado a nadie, ha sido un desastre Reactiva Perú, un desastre total. Entonces, coincidimos nuevamente, creo, en que el problema central es el Estado y lo mal que funciona el Estado. Y el Estado, ya, a diferencia del sector privado, que sí ha funcionado, no ha hecho su parte, pues, no se ha modernizado a la misma velocidad a la que se ha modernizado la economía privada y a la que ha crecido la economía privada y no ha generado inversión de la calidad que ha generado la inversión privada en este país. Miremos la calidad de la inversión pública, es un desastre. En el Perú, 42% del presupuesto estatal, 42% del presupuesto estatal se va en pagar planillas, en gasto corriente. Solamente 20% del gasto público se va en inversión pública de calidad. Y vamos a ver si de calidad, ¿no? En términos de infraestructura, por ejemplo, por no apostar por APPs, por ejemplo, de una manera más contundente, solamente Bolivia, Paraguay y Haití tienen peor infraestructura que Perú, ¿no? El Estado es un desastre completo, ¿no? Y yo te concedo, yo no creo en las exoneraciones tributarias, que paguen quienes tengan que pagar. Eso es mercantilismo, eso no es liberalismo, eso no es capitalismo, eso no tiene nada que ver con lo otro. Lo que tenemos que cambiar, eso sí, es el esquema en el que solo 30% de la gente paga impuestos en este país, ¿no? Y seguir con la idea de seguirlos asfixiando unos poquitos para seguir pagando las cosas del Estado. Bien, Alejandro, como te has dado cuenta, nos estamos extendiendo un poco del tiempo. Sin embargo, es un tema que realmente creo que interesa a muchos espectadores. Es por eso que quería comentarles a los que están viendo el directo ahora mismo. Como se han dado cuenta, ambos candidatos, Jorge y Alejandro, tienen bastantes ideas y entonces, si ustedes quieren que más adelante toquemos este tema también, por favor comenten y vamos a ver qué comentarios tienen más reacciones. Así vamos a hacer una sección de preguntas al final. Ahora, se han dado cuenta que se nos está haciendo un poquito extenso el tema, ¿no? Entonces, para, digamos, pasar aguas, vamos a cambiar el tema, ¿vale? Últimamente muchos adultos mayores han estado pasando, digamos, una serie de problemas ante la situación económica terrible que está atravesando nuestro país. Es por eso que, hablando únicamente de los afiliados a la UNP, se han dado cuenta ustedes que hay muchos reclamos y entre otras cosas. Por eso quería profundizar acerca de las propuestas que tienen de estos dos sistemas de pensiones, ONP y AFP. Alejandro, tú comienzas, 4 minutos. Mira, yo creo que el sistema de AFPs ha tenido cosas positivas, pero también hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando en el Perú, ¿no? Antes de la creación del sistema de AFPs,
Los fondos previsionales en el Perú eran prácticamente nulos y prácticamente desaparecieron porque se los tiraba el Estado por ejercicio o por decisiones políticas, terminaban despilfarrando los ahorros de los ciudadanos, ¿no? La individualización de las cuentas en el Perú ha sido enormemente positivo y además los fondos que provienen del sistema previsional en el Perú han servido para financiar enorme cantidad de proyectos en el Perú que han traído muchísimo desarrollo. Sin embargo, efectivamente, al sistema de AFPs se le puede hacer una serie de mejoras para optimizarlo, no crear esta barbaridad de expropiarle los ahorros y ponerlas todas bajo un control central de un organismo público único que probablemente, al igual que era antes el sistema de las AFPs, se lo va a volver a despilfarrar todo como se lo despilfarró en el pasado, ¿no? Para mejorar lo que podemos hacer, ¿no? Introducir mecanismos de competencia en el mercado de las AFPs, porque los mercados de AFPs hoy día, hay que decirlo y es verdad, es un oligopolio, son unas cuantas AFPs las que controlan el mercado y es importante que entren más a competir. Finalmente, si hay mayor competencia, va a haber una mejor calidad en el servicio y una mayor rentabilidad en los ahorros previsionales de los ciudadanos. Eso por un lado. Y lo otro que yo creo y siempre he defendido profundamente es el aporte voluntario al sistema, ¿no? El hecho de que las AFPs tengan un aporte obligatorio les garantiza de una u otra manera un ingreso seguro, digamos, a lo largo del tiempo y ningún incentivo para verdaderamente generar una rentabilidad competitiva en función de los crecimientos que nosotros esperamos como afiliados, como futuros pensionistas, ¿no? Entonces, realmente, si el aporte fuera voluntario, las AFPs competirían por conseguir cada uno de estos aportes, ¿no? Y finalmente nos darían una mucho mayor rentabilidad. Entonces, son dos cosas, ¿no? La voluntariedad del aporte por mi lado y por otro lado ¿cómo se llama? El incentivo y el aumento de la competencia en el mercado de las AFPs. Eso es en el mercado de las AFPs. Eso no quita que igual tú puedas tener, como existe hoy en la Constitución, un sistema público, que es la ONP, y un sistema privado, y el ciudadano libremente escoge a cuál de los dos sistemas debe acudir. Si quiere acudir a la ONP, ¿no? O quiere acudir a la AFP, y esa que es una decisión libre de los ciudadanos como es el día de hoy, me parece que es positivo, ¿no? Como te dije, estoy en contra de unificar el sistema, pero sí hacer algunos cambios a las AFP para que tenga más incentivos de funcionar mejor. Esa es mi idea. Bien, muchas gracias Alejandro. Ahora, Jorge, comentarte que como estamos hablando de este tema, también vas a tener 4 minutos para tratar ello. Sí, solo quería mencionar algunos datos del país que nos pinta Alejandro, de un país más igualitario, ¿no? Es que son alrededor de 328 peruanos tienen un patrimonio por encima de los 30 millones de dólares, ¿no? Y según Forbes, hay 6 peruanos con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares. Si hubiera algún tipo de tributación más justa que permita mejor redistribuir esa riqueza, ¿no? Si solo cobrándole a esos 6 peruanos un 3% del impuesto sobre el patrimonio que tienen de esas grandes fortunas, como se hace en otras partes del mundo, y él lo puede decir Alejandro, es un debate que se está dando en Europa, es un debate que se está dando en Norteamérica, tendríamos para el fisco, para el Perú, alrededor de 336 millones de dólares adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el país que pinta Alejandro de un supuesto liberalismo, de un idealismo, ¿no? De un liberalismo del siglo XIX, básicamente, ¿no? Pero que no se sujeta en la realidad política, económica de nuestras sociedades, es, por ejemplo, lo que nos está diciendo las AFPs, que nos diga cuál fue el origen de las AFPs en el Perú. ¿Quién la promovió? ¿Y por qué la promovió? ¿Y cómo afiliaron a los ciudadanos a esas AFPs? ¿Fue libre como el voto voluntario que menciona Alejandro? Recuerden ustedes, mucha gente mayor que nosotros, yo les recuerdo a mis padres, obligados a traspasarse de la ONP a la AFP, literalmente como una orden militar de arriba hacia abajo para ingresar a la AFP. Fue voluntario, si no me escuchaste. No, es que yo te estoy hablando del origen, para que conozcan la historia todos. O sea, hay que hablar completo. Y la AFP fue impulsada por un señor como Boloña, ¿no? Del gobierno de Fujimori, saliendo del gobierno de Fujimori, promoviendo un sistema privado de pensiones que no tiene en su origen, en este sistema, garantizar la pensión digna de la gente. Lo que tiene es el origen y su naturaleza
tener un dinero que puedas usar en el capital financiero, en el capital económico, como lo hacen aquí en el Perú. Son las 4 AFPs que están amarradas a los principales 4 bancos en este país, ¿no? Un capital concentrado en la economía, que han usado los recursos de las pensiones de la gente para hacer negocio afuera y adentro. ¿Qué ha significado? ¿Cuánto ha significado de rentabilidad de eso para los pensionistas? Que me digan, porque en esto no nos pueden mentir. Conozco muchísima gente, incluso de experiencia directa, que literalmente no han tenido nada de rentabilidad y que más bien las comisiones han sido grandísimas lo que les han quitado en todo este tiempo. Yo sí creo, Francesca, que este es un tema que hay que debatirlo a profundidad. Y sí creo que necesitamos un esquema diferente. La ONP tampoco ha funcionado y en realidad ha habido un manejo inadecuado. Pero no podemos salir del esquema solidario de la naturaleza de la pensión para la vejez solidaria que pueda garantizar para todos los peruanos una pensión digna. Cualquier persona que quiera tener un ahorro, ¿no? Y poder generar rentabilidad de acuerdo a las tasas que le brinden, que lo ponga en un banco. Pero el esquema previsional tiene que ser distinto y sí tiene que ser público para poder generar solidariamente la cobertura de la vejez de todos los peruanos y peruanas. Ese es el esquema que nosotros queremos plantear desde Juntos por el Perú, sin afectar el patrimonio individual de los trabajadores y las personas que quieran hacerlo, tener su dinero, sus ahorros en un banco, pero sí queremos terminar con el lucro y la usura que ha significado las AFPs en todo este tiempo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, comentarles a ambos, chicos, yo creo que ustedes tienen muchos puntos que discutir acá. Gracias, Jorge, por comentar ello. Vamos a intentar profundizar un poco más en este tema, pero por favor respeten los tiempos. Creo que ya nos estamos pasando un poco. Así que nada, Alejandro, decirte que tienes 2 minutos y por favor trata de ser un poco concreto, ¿no? Para que podamos llevar este debate viable. Disculpa. Gracias. Creo que con lo que dijo Jorge al comienzo, nuevamente, evidencia que lo que realmente le importa a la izquierda no es que los ciudadanos en general tengamos más ingresos, sino que todos seamos más iguales, pero más igualmente pobres, ¿no? Se preocupa en los 4 o 5 peruanos que tienen más de $1.000 millones, ¿no? Y quiere expropiarlos porque no soporta que tengan más de $1.000 millones, ¿no? Siente que... No dice expropiar. Pero no quieres aumentar los impuestos porque solamente porque son ricos. Quieres cobrar más. Chicos, por favor. Una cosa importante es que... Chicos, disculpa, Alejandro, que te interrumpa, pero por favor, cuando hable Alejandro, solamente Jorge, gracias. Ya. No le voy a expropiar la palabra. Ya, bueno, Alejandro, por favor, continúa. Mira, si tú le expropiaras esa plata a los ricos, quieren ustedes hacer, ¿no? Eso representaría, Jorge, ¿sabes cuánto es el presupuesto público en el Perú? ¿Cuánto es el presupuesto público en el Perú? Bueno, el presupuesto público en el Perú son 130.000 millones de soles, ¿ya? Lo que tú pudieras expropiar a los ricos, porque no te gusta que sean ricos, sería menos del 0.5% del presupuesto público, ¿ya? Entonces, no solucionarías ningún problema de fondo en el Perú expropiándole a los ricos, ¿no? Lo único que me muestra eso es que lo que quieren ustedes en el fondo es que no soportan que los ricos sean ricos y quieren que todos seamos igual de pobres, ¿no? Porque la data te muestra que en el Perú los ingresos han aumentado sostenidamente a lo largo del tiempo y eso es un hecho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que mejorar. Yo no digo y no he dicho en ningún momento que nosotros vivimos en Suiza, ni que vivimos en Finlandia y que somos un país perfecto, en absoluto. Lo único que he dicho es que hay muchas cosas positivas en este país que han funcionado bien y que no tenemos que echarlas para atrás. Y hay otras que no han funcionado tan bien, sobre todo provenientes del pésimo manejo del Estado por los incentivos que genera el Estado para funcionar mal la mayoría de veces. Otra vez, y que esas son las cosas que se tienen que mejorar, con mejores incentivos. No destruir lo bueno y los incentivos positivos que se han creado riqueza y creado empleo en el sector privado, sino arreglar los incentivos públicos que están mal. Y, por ejemplo, en el caso de las AFPs, otra vez, no se trata nuevamente de volver todo al sistema público, porque eso ya lo intentamos y eso ya fracasó y se despilfarraron la plata con decisiones políticas. Eso no sirvió, ¿no? Hoy día lo que tenemos es un sistema de 2. Tú decides si vas a la ONP o decides si vas a la AFP. ¿Y la AFP se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. Y así tenemos que ir, y ya lo mencioné hace un ratito, no voy a repetir para no extenderme más, pero hay varias cosas que se pueden mejorar en el sistema de AFP.
Bien, Alejandro, muchas gracias. Jorge, comentarte también lo mismo que Alejandro antes. Por favor, chicos, intentemos controlar un poco el tiempo, ¿bien? Entonces, Jorge, de nuevo, tienes 2 minutos para responder, contestar o hacer una réplica. A mí me preocupa que en la concepción de Alejandro y finalmente de Hernando de Soto han visto cómo equiparan conceptos de expropiación con impuestos, ¿no? Porque finalmente es la lógica, no hay que cobrarle lo justo a quienes ganan más o a las grandes Nos la corporaciones pagan impuestos hoy día. que paguen más, ¿no? O sea, no, Pagan impuestos. eso él ha hablado que nosotros queremos expropiarles. Yo no he mencionado la palabra expropiación. He hablado de la palabra sobre impuestos, pero eso le molesta. Sobre Le impuestos. molesta, le molesta. Él no ha dicho nada sobre las exoneraciones tributarias que han habido y se han llenado literalmente los bolsillos durante todos estos años de dinero que es de todos nosotros, porque no estamos pidiendo un favor. Nosotros estamos pidiendo que haya una mejor redistribución de la riqueza. Y la salida con el impuesto a que mencionaba, solamente haciendo un ejemplo, es una salida que se está discutiendo en todas partes del mundo y que ya se aplica en países como Uruguay y otros en la región, ¿no? Y él no ha dicho nada que en los índices de medición de la pobreza, ¿no? O sea, ganar menos de 400 o estar en 400 soles te hace clase media. Esa es la figura que nosotros queremos. ¿A eso lo consideramos clase media? Bueno, desde Juntos por el Perú consideramos que no. Y sí, nos rebelamos frente a eso. Nosotros queremos un progreso en el país. Queremos un desarrollo distinto. No queremos que nos sigan vendiendo el cuento de lo que pasa en el Perú. Lo que falta es formalidad, darle el título de propiedad y con eso, como una varita mágica, se va a solucionar la economía y que el mercado se regula solo, que es la propuesta resumida que menciona Alejandro y el esquema de Hernando de Soto durante años, que ha sido asesor de todos estos gobiernos que han venido. Y eso no nos lo pueden mentir, ¿no? Entonces, esa es la salida del pasado. Ese es el Perú que hemos construido en este tiempo. Nosotros queremos otro tipo de país que sí recupere el rol del Estado en poder planificar junto con la inversión privada un desarrollo que nos permita mayor sostenibilidad, proteger el medio ambiente, saber en qué regiones pueden desarrollarse qué tipos de industria aprovechando los recursos naturales que tenemos, que la universidad y la educación y la ciencia tenga finalmente una finalidad de poder desarrollarse para generar valor agregado, y eso lo hacen los estados. Y Alejandro no me va a poder dejar mentir. O sea, los estados en el mundo, la experiencia de los tigres asiáticos en general y en Europa, que los estados priorizan, qué sectores estratégicos desarrollan, planifican, junto con la inversión privada. Eso es lo que nosotros queremos hacer, pero eso es lo que le molesta, finalmente, a quienes quieren continuar con el piloto automático de este tipo de estado capturado, finalmente, por las grandes corporaciones y por quienes dirigen esas corporaciones, como el caso del señor Boloña, que se trajo el negociazo de la AFP e hizo un banquete con las pensiones y el dinero de todos ustedes, porque eso sí, no se lo van a contar, no es un cuento antiguo, es reciente, lo han podido vivir, ¿no? Bien, Jorge, muchas gracias por la participación. Más bien comentarles a ambos que por favor cuando uno esté hablando traten de no interrumpir. Recordemos que intentamos llevar esta conversación lo más clara posible. Así que bueno, Alejandro, tú mismo eres, 2 minutos, por favor. Lo mismo para Jorge. Sí, ha hecho tantas cosas que realmente me estoy asombrado. Mira, es un halago. Para sí, bueno, ustedes lo que saben es vender cuentos, entonces está muy bien. Pero mira, vayamos otra vez al punto de las AFPs, ¿no? Que creo que es el punto central que terminaste tocando finalmente entre todas las cosas que dijiste. El de las AFPs, ¿ya? Otra vez, el sistema que despilfarró la plata fue el sistema público. Ese fue el sistema que despilfarró los ahorros de todos los peruanos. ¿Ya? Y fue el sistema no solo que despilfarró los ahorros de todos los peruanos, sino que despilfarró el erario nacional, que nos daba empresas públicas deficitarias, ¿no? Ahora, otra vez, yo quiero volver a recalcar en otro punto que mencionó. El modelo económico ha tenido resultados. Nadie dice que sea perfecto tener 450 soles y que eso te dé una calidad de vida digna. Nadie dice eso. Lo que hemos dicho es que esos ingresos han aumentado paulatinamente y eso es positivo. Es mejor que tenga 450 a que tenga 200, a que tenga 100. Y sería mejor si tuviera 800, si tuviera 900, si tuviera 1000. Pero eso solo va a venir
con libertad económica, con incentivos a las empresas privadas, con trabajo, con inversión, y me alegra que hayas reconocido que países que hoy día son profundamente capitalistas, como China, por ejemplo, o países como los países nórdicos, que sobre todo son países profundamente capitalistas. Te cuento además que Noruega es uno de los principales países petroleros del mundo, ¿no? Su economía depende en gran medida además de un recurso extractivo como el petróleo, ¿no? Son países enormemente capitalistas, ¿no? Entonces, para redistribuir riqueza, hay que crear riqueza. Hay que crear riqueza. Y la riqueza se crea no diciéndole a los ricos, agarremos y quitémosle su plata porque con eso podemos financiar algo, o seguir teniendo un esquema tributario donde solo el 30% paga impuestos en este país, ¿no? Si no necesitamos un esquema tributario sensato, yo estoy en contra de las exoneraciones, te lo vuelvo a repetir porque creo que no me habías oído la primera vez que lo dije, pero eso de sobreimpuesto, ¿no? En fin, o sea, como te digo, eso no representaría ni el 0.5% del presupuesto público que tiene hoy día el Perú, ¿no? Lo que necesitamos es hacer que en el Perú se tenga un esquema tributario sensato para tener recursos para poder dar mejores servicios públicos. Y los mejores servicios públicos van a venir si ponemos los incentivos adecuados en el Estado, ¿no? Y para poner los incentivos adecuados en el Estado necesitamos incentivar las asociaciones público-privadas, porque las asociaciones público-privadas con el Estado funcionan mucho mejor. El Estado ha probado ser ineficiente, corrupto, burocrático. Ese es el Estado que tenemos y que ustedes quieren empoderar y que creen que es capaz de resolver los enormes problemas que tiene el Perú y que ha fracasado. Y por ahí creo que no vamos a coincidir, pero bueno. Sí, Alejandro, creo que nos hemos extendido un poco más. Y bueno, para intentar hacer un poco más equitativos, ¿no, Jorge? Te voy a dar un poco más de 2 minutos, así que tranquilo y siéntete cómodo, ¿no? Para responder los comentarios. Chicos, recalcarles que estamos tomando un tiempo extra porque creo que hay muchas ideas que debatir. Pero espero que, por favor, intenten zanjar el tema, ¿vale? Bien, Jorge, tú mismo eres. No te preocupes. Dale. Yo creo que Alejandro menciona una falacia, ¿no? Como el Estado como una institución, digamos, neutral, como una institución que no tiene finalmente dirección, que es una institución en la cual el poder no se evidencia. Y lo que hemos vivido es que hemos tenido un Estado dirigido al servicio de las puertas giratorias de las grandes corporaciones. Hagamos un listado, por favor, de los últimos ministros, de los últimos presidentes, de las leyes con nombre propio. Es que, bueno, ese es el Estado que yo también critico y seguramente Alejandro lo está mencionando. Ese es el Estado que yo no quiero. Ese es el Estado que Juntos por el Perú no quiere. Queremos recuperar un Estado, pero que esté al servicio del desarrollo de la patria y de la población, ¿no? Y eso es algo totalmente diferente. Así como se creó las AFPs, porque hay que hablar, pues hay que hablar completo. Las AFP se crearon como un negocio impulsado por una persona como Boloña, que lo trajo aquí y dijo, esta es la forma para hacer negocio, tenemos plata fluida, tenemos capital, podemos moverla y sacamos. Él ha dicho que la ONP ha funcionado mal. Yo estoy de acuerdo, ha funcionado mal, pero no le he escuchado decir ninguna palabra sobre cómo le han robado a los pensionistas la ilusión de poder tener una pensión digna para su vejez en las AFPs. Y lo digo porque lo he vivido de cerca. La gente que me está escuchando lo ha vivido de cerca. Las últimas luchas que hubieron fueron por retirar sus fondos que literalmente no les iban a alcanzar ni en 2 vidas poder tener una pensión digna. Bueno, ese es el país que ellos quieren seguir defendiendo, vendiéndolo como la libertad del mercado, como la receta mágica y la varita mágica que va a dinamizar nuestra economía, y lo que nosotros queremos decir, no, eso no es el Perú que queremos. Queremos reglas de juego bien definidas, que el Perú planifique la economía, que el Perú pueda decir con la inversión privada dónde y cómo queremos invertir, que podamos tener derechos laborales y que no nos digan y no nos vendan el cuento que, bueno, 400 soles está bien, pues con eso se podrá vivir. Y que la desigualdad en el país no ha crecido. Yo sí coincido con algo en Alejandro. Es cierto, la economía ha crecido, los indicadores han crecido, pero eso no se ha traducido en redistribución ni desarrollo económico hacia abajo. Y las cifras, la data en concreto lo mencionan. Y puede ser tácito o de manera abierta, Alejandro, pero cuando yo te mencioné, si para que el Perú se afectara por el tema del COVID, que tuviéramos 100.000 muertos, tenían que ver algo los determinantes sociales
que es finalmente las condiciones de vida de la gente para que nos haya golpeado de tal manera, olímpicamente mencionaste que el problema es un problema de gestión del Estado. El problema es que tenemos recursos. El problema es que el Estado no ha ejecutado bien. El problema es ese también, pero dejas de mencionar el gran problema de fondo, es que estamos en un país terriblemente desigual y que basta para poder salir a los barrios más de la periferia, ser fuera de la Lima mesocrática, para ver cómo están viviendo en estos momentos la situación de los trabajadores y trabajadoras en estos momentos, que es terrible, es terrible. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar. Por eso les pedimos que apuesten por una opción que quiere trabajar con la inversión privada. No rechazamos la inversión privada, pero sí queremos podernos sentar y decir, bueno, estas son las reglas de juego y necesitamos desarrollar económica, social, científicamente al país. Ese es el compromiso de Juntos por el Perú y que nosotros queremos llamarlos a que puedan apoyar. Bien, Jorge, muchas gracias. Como anteriormente ha pasado, creo que estamos saliéndonos un poco del tiempo y ya para terminar definitivamente con este tema, chicos, realmente aprecio mucho su participación, pero por favor tengan en cuenta el tiempo, ¿vale? Entonces, para terminar el tema vamos a tener 4 minutos. Alejandro, creo que es suficiente, espero que te alcance. Y bueno, nada, Alejandro, simplemente decirte que por favor anda con el cronómetro. ¿Otro tema después de este o este es el último? Sí, sí hay otro tema. De hecho, es acerca del voto, si debe ser voluntario o obligatorio. Y más adelante también vamos a hablar de otros temas, así que por favor intenten ser concisos, ¿no? Nos vamos hasta las 10 ya acá. Sí, vamos a irnos hasta... A ver, dale. Contestar 3 cositas muy puntuales, no me quiero extender mucho. Por favor. ¿Por qué las intervenciones del Estado funcionan tan mal? No es que toda intervención del Estado funciona siempre bien o funciona siempre mal. Hay que aprender a distinguir eso muy bien, porque eso es bien importante para saber qué intervención funciona y qué intervención no funciona, ¿no? El premio Nobel de Economía, Ronald Coase, ganó el premio Nobel con un artículo que se llamaba El problema del costo social, en el que él decía muy claro que la única razón que justifica las intervenciones del Estado son cuando las intervenciones del Estado sirven para reducir los costos de transacción, es decir, para hacerle la vida más fácil a la gente, no para complicársela. Y la gran mayoría de veces, como el Estado no tiene información, no procesa información y no toma decisiones de política pública, conociendo la realidad, le termina, la mayoría de veces, fregando la vida a la gente, complicándole la vida a la gente. En el caso de las AFPs, funcionó muy parecido. Las AFPs nacen porque el sistema público estaba absolutamente quebrado. No es que le robaron su plata a la ONP, se la robaron los políticos que la habían despilfarrado. El Estado se la despilfarró, no se la despilfarraron las AFPs. Las AFPs han creado capital para pensiones como nunca ha tenido el Perú en su historia. Capital que ha servido para financiar un montón de proyectos de desarrollo en el Perú, de infraestructura, etcétera, a lo largo de todo el país. Son fondos que han servido incluso para combatir la pandemia y fondos que han servido para que al Perú le dieran tasas de endeudamiento bajísimas a nivel internacional por la sostenibilidad fiscal que podían, entre otras cosas, garantizar fondos soberanos de pensiones, fondos intangibles, además por decreto constitucional, esos fondos son intangibles, ¿no? Que le dieron al Perú una ventaja comparativa enorme a nivel internacional. Entonces, decir que las AFP le robaron la pensión a la gente, al contrario, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que se pueden mejorar mejor, pero no volvamos a los modelos que ya hemos probado que han sido un fracaso, ¿no? Y por último, solo para terminar, para no extenderme otra vez mucho, sobre el tema de la pandemia, decían los problemas estructurales del Perú. Hay países, ¿ya?, con problemas estructurales más profundos que el Perú y con mucho más pobreza que el Perú, como Bolivia y Ecuador, que no han tenido los niveles de muertes que ha tenido el Perú. Y, por ejemplo, en Ecuador, ¿por qué se pudo hacer, particularmente en Guayaquil, por qué se pudo hacer una mucho mejor gestión de la pandemia? Porque se trabajó con el sector privado, porque los privados se pusieron a producir plantas de oxígeno, ventiladores mecánicos. Ecuador, un país con muchos más problemas estructurales que el Perú, tenía 1.200 camas UCI, mientras Perú solo tenía 200, ¿no? En Estados Unidos, cuando empezó la pandemia, General Motors se puso a producir ventiladores mecánicos. En Guayaquil hicieron lo mismo con la sociedad civil, ¿no? Entonces, en el Perú, la ceguera ideológica del Estado y tener un Estado ineficiente, burocrático y además
soberbio y no querer confiar en el sector privado para ayudarlo a resolver los problemas, a un año de la pandemia seguimos prácticamente en la misma situación en la que estábamos en mayo del año pasado, ¿no? Entonces ahí es donde creo que están los problemas y ahí es donde tenemos que ir a resolver esos problemas, ¿no? La luz está que me mata, así de calor. A ver, También. sí. A ver, bueno, yo quisiera decirle a Alejandro que en todo caso sincere cuál era el objetivo y la naturaleza de las AFPs. Porque él ha dicho algo real. Su naturaleza y objetivo era para hacer negocio, no para garantizar un sistema previsional que permita una pensión digna y duradera para todos los afiliados, una pensión para toda su vejez. Esa no fue su naturaleza. Su naturaleza ha sido una naturaleza de generar negocio. Finalmente ha sido para eso. Y él es un liberal. Pero sin embargo, yo sé que está seguro en desacuerdo que los propios afiliados de las AFPs peleen porque se devuelva su dinero de manera íntegra, ¿verdad? Siendo él un liberal, está en contra de eso. Porque en realidad lo que se defiende es el negocio, pues, es el discurso del liberalismo en este momento político en el mundo, tiende a ser finalmente un discurso que legitima este tipo de economía y de modelo que hemos tenido luego de los últimos 30 años. Y no solo lo hablo en el Perú, sino lo hablo en el mundo, ¿no? Y lo que sí necesitamos es salir de ese esquema, salir de ese piloto automático al cual nos han llevado, que supuestamente como varita mágica en el Perú, porque solo sucede en el Perú, que el mercado se regula solo, que la inversión privada es la que puede generar la única forma de riqueza. No dicen que aquí tenemos el capital concentrado, uno de los capitales más concentrados económicos y financieramente. 4 bancos, 4 AFPs manejan casi la economía del país. Tenemos concentración de la venta de farmacias, de un solo grupo, de oxígeno. Él ha mencionado varias experiencias de varios países, donde el Estado se ha puesto fuerte y ha dicho, oye, ¿sabes qué? Necesitamos usar tus recursos, necesitamos que te pongas al servicio de los intereses del país. Pero aquí cuando se ha querido hacer eso, las clínicas han dicho, bueno, ¿cómo es? ¿Cuánto me das? Porque así nomás yo no voy. ¿Cuánto me cae? Tenemos el monopolio de la venta del oxígeno. Cuando se le ha ido a plantear, incluso a las propias mineras, han puesto una serie de peros. Esa es la relación que existe, no la que te vende, la que dice Alejandro. Alejandro está hablando de un país de las maravillas, donde supuestamente a un llamado vienen y dicen, vamos a cooperar. ¿Cómo hacemos? Bueno, ese es el Estado que hemos tenido, totalmente capturado y al servicio del interés de la usura y del lujo, ¿no? Como hemos visto, muchos de nosotros hemos vivido en plena pandemia, cómo los bancos han seguido cobrando tasas de interés de las más altas de la región, nos han seguido cobrando, nosotros hemos tenido nuestros sueldos, nuestros trabajos afectados, pero eso es poco importado. Y si hay un tipo de cuestionamiento a esa política, todo se resume en una palabra, populismo y pasado. Pero bueno, eso es lo que no queremos, más bien lo que no queremos es lo que existe ahora, si no queremos otro tipo de país muy diferente al que Alejandro defiende, que es el país que ahorita nos ha llevado a la quiebra en esta pandemia. Bien, Jorge, comentarles otra vez, ¿no? Que por favor sean un poco cuidadosos con el tiempo. Realmente considero que ambos han planificado seguramente que esta charla vaya a durar un poco menos, así que disculpen si es que nos estamos extendiendo demasiado. Pero ya vamos a tocar el último tema. Recuerden que antes de transmitir, ¿se acuerdan que estábamos hablando acerca del voto, si podría ser voluntario o obligatorio? Entonces, este va a ser uno de los últimos temas y ya luego pasamos a contestar las preguntas de nuestros queridos espectadores. Así que bueno, entonces... volviendo al tema, vamos a hablar acerca del voto. ¿Qué piensan ustedes y qué propuestas tiene su partido relacionada al tema? Alejandro, por favor, comienza y 4 minutos. Voy a tener el cronómetro acá. Gracias. Bueno, yo estoy de hecho planteando que el voto sea voluntario. Por ejemplo, eso es una de las reformas constitucionales que yo quiero llevar a hacer en el ámbito institucional y político que existe hoy día en el Perú, ¿no? Nosotros no decimos que nada tiene que cambiar, hay muchas cosas que tienen que cambiar, sobre todo en el Estado, en el modelo institucional, en el modelo político, ¿no?
Ahí es donde yo creo que hay que hacer profundas reformas para que la política funcione mejor. Y yo creo que el voto voluntario sería enormemente positivo. El voto obligatorio en el Perú ha fracasado, ha sido un fracaso. La gran mayoría de democracias modernas del mundo funcionan con voto voluntario, ¿no? Y finalmente creo y sostengo firmemente que el voto voluntario sería un mucho mejor incentivo para que los partidos políticos se organicen mejor, tengan que convencer a la gente finalmente de levantarse un domingo de su casa, dejar de pasar tiempo con su familia e ir a votar, ¿no? Dicho sea de paso, además, el voto voluntario reduce enormemente la corrupción. Cuando uno ya está obligado por el Estado a ir a hacer su cola el domingo para votar, es mucho más fácil que le digan, bueno, si usted igual está obligado a ir a votar el domingo, le vamos a ofrecer una prebenda, ¿no? Un tupper, lo que fuera, para que usted vote por nosotros, ¿no? En cambio, esa prebenda, esa coima, es muchísimo más cara si yo no tengo obligación estatal de ir a votar. A mí me tienen que hacer ir un domingo, de levantarme de mi casa, dejar de pasar tiempo con mis hijos, ¿no? Para ir a votar por un determinado candidato que me ofreció una prebenda. Si yo no tengo realmente el interés, las ganas, la libertad finalmente de emitir mi voto. Esto no excluye a nadie. La gente sigue siendo libre de tomar su decisión soberana, si desea o no desea ir a emitir su voto, si cree que tiene una posición que quiere asumir, tener la libertad de decidir incluso no pronunciarse. No es un problema de la cantidad de gente que va a votar. Las democracias modernas del mundo tienen ratios de participación del 50% y eso no las hace menos legítimas que otras democracias del mundo, ¿no? La gente finalmente legitima también su decisión al decidir no acudir a las urnas, ¿no? Y otra cosa interesante es que el voto obligatorio no le acerca, y eso es importante recalcarlo, no le acerca el local de votación a la gente. Si yo vivo a 3 horas de un centro de votación, el que a mí el Estado me imponga la carga de ir a votar, no me acerca a ese local de votación a mí. Lo único que hace es me impone la carga a mí de trasladarme 3 horas, ¿no? Económicamente, de tiempo, etcétera, para ir a votar, porque si no, me ponen una multa y no puedo usar mi DNI, sabe Dios por cuánto tiempo, si es que no he pagado esa multa, ¿no? Entonces, el voto obligatorio no hace al voto más accesible. Son dos cosas diferentes. Tenemos que apostar por el voto voluntario y también por aumentar paulatinamente la accesibilidad del voto, que hayan más mesas, que hayan más locales de votación, que se pueda votar digitalmente. En otros países del mundo se puede votar hasta por correo, ¿no? Es fundamental, pero decidir, dejar en el ciudadano la decisión libre y soberana de si desea o si no desea participar en una elección. Creo que en el modelo peruano el voto obligatorio no nos ha traído además una democracia más legítima. Al contrario, ¿no? Entonces yo diría que lo importante acá es que votemos por las razones correctas y no obligados por el Estado cuando de repente podamos sentir que no queremos hacerlo o no debemos hacerlo. A ver, Alejandro, gracias. Jorge, simplemente vamos a intentar correr un poco más, así que por favor, 4 minutos, no te extiendas mucho, para pasar ya con las preguntas del público, ¿vale? Muchas gracias. Wow, dale. A ver, yo quería empezar diciendo que le comenté a Alejandro al inicio incluso, que es una posición personal, incluso no del partido, pero quiero plantearla aquí como reflexión. Probablemente este no es el mejor escenario para desarrollar unas elecciones en plena pandemia, con muertos a nuestro costado, hermanos, amigos, familiares, y con una situación que todavía no está controlada. O sea, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo eso. ¿Saben por qué? Porque de alguna u otra manera la situación de la propia pandemia cuestiona el propio proceso electoral. Porque no se puede desarrollar una campaña electoral con todas las facilidades que debería tener una real democracia, como lo que está planteando Alejandro. Porque no todos tienen acceso al Internet y no todos nos van a ver como nos están viendo ahora, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso sí restringe la participación política. Y es un poco el esquema que está planteando el propio Alejandro en su ideal de lo que deberían ser las elecciones. De alguna manera, estas elecciones van a ser un poco lo que menciona Alejandro, pero también demuestra lo conectado y real que está con la situación material de cada peruano y peruana, la posibilidad de hacer un ejercicio del derecho a la ciudadanía y de participar en política, de poder decidir, ¿no? La gente que no tiene estos medios, ¿cómo se va a informar? ¿Cómo va a acceder a esa información? Yo estoy de acuerdo con Alejandro que ese sería el esquema ideal al que quisiéramos alcanzar, un voto voluntario.
pero eso está directamente relacionado con que se mejoren las condiciones económicas y sociales de la propia gente para que esto no se convierta en una democracia de patricios, ¿no? En una democracia de los ilustrados, en una democracia donde solamente van a poder participar un sector muy pequeño de la población que está interesada y por ende informada. Y todos los demás, bueno, supuestamente en su derecho a libertad, van a quedar fuera de esa participación. A mí me parece esto en estos momentos un esquema engañoso y que no se sujeta a la realidad y que terminaría por debilitar la democracia en el país. Como anhelo, como objetivo, vayamos, pero ahora es irreal. A ver, Jorge, muchas gracias, sobre todo por ser tan concreto y conciso. Más bien, ahora, como a diferencia de otros temas, por el tiempo vamos a intentar pasar a las preguntas del público para ya ir terminando con esta transmisión, ¿vale? Entonces voy a hacerle 2 preguntas a cada uno. Primero vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, ¿qué piensas acerca del tema de educación? ¿Tú crees que se debería privatizar completamente la educación ahora? No, privatizar en qué sentido? O sea, las asociaciones público-privadas pueden funcionar también en educación. De hecho, ya Claro. existen y funcionan en educación también. Tenemos modelos como los de Fe y Alegría, por ejemplo, que han funcionado exitosamente en el Perú. Ahora, el problema de la educación en el Perú tiene 4 ejes complementarios o que funcionan en conjunto, ¿no? Los 4 ejes que se tienen que potenciar en el Perú. Primero que nada, tenemos que ir a un cambio profundo en la manera, en los aprendizajes en el Perú, ¿no? En el Perú la educación sigue siendo, a pesar de todo, una educación enormemente memorística. Necesitamos una educación que funcione más en el desarrollo de las habilidades y en el desarrollo de la adaptabilidad en el tiempo, para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan aprender continuamente, no pensar que solo se aprende en el colegio, sino que se aprende en el día a día, que se pueda aprender incluso en el trabajo. En una sociedad además cada vez más digital y más automatizada, es fundamental que los estudiantes tengan un esquema de aprendizaje constante, ¿no? De hecho, Darwin decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio, y creo que eso es un poquito el esquema que tenemos que implementar en educación en materia de aprendizajes. En materia de docentes, creo que es fundamental impulsar evidentemente la meritocracia en el sector de educación. Creo que es fundamental impulsar la carrera pública magisterial, apostar por los directores de los colegios nombrados por concurso público de méritos, ¿no es cierto? Que los profesores puedan tener un esquema de ascensos predecible y seguro. De hecho, un profesor hoy día gana menos que un profesor en los años 60, ¿no? La educación pública en el Perú ha perdido muchos recursos a lo largo del tiempo, a pesar de que los recursos a lo largo de los últimos años han ido aumentando. Pero otra vez, es aumentar los recursos y mejorar paulatinamente la gestión, ¿no? En materia de infraestructura, solamente para ponerte un dato, si nosotros quisiéramos cubrir la brecha de infraestructura en educación en el Perú, necesitaríamos invertir $1.000 millones durante 20 años, ¿no? Es un montón de plata, son $20.000 millones que tenemos en brecha de infraestructura educativa. Por lo tanto, es fundamental aumentar recursos en el sector de educación, mejorar la gestión de ese dinero. De nada sirven más recursos si no tienen buena gestión, ¿no? Para mejorar la infraestructura, mejorar los aprendizajes, fortalecer a los docentes, apostar por esquemas de gestión público-privadas que, como te digo, han funcionado bien y pueden potenciarse muchísimo mejor viendo los casos que han funcionado. Y nada, en el Perú han habido, solo con esto termino 30 segundos, en el Perú han habido buenos ejemplos de ese progreso, ¿no? La expectativa de vida educativa en el Perú hoy día es 14 años y medio. Es 5 años mayor que la expectativa de vida educativa de nuestros padres, ¿no? Entonces, ha ido mejorando el acceso a educación y el periodo de estudios en educación, disminuyendo cada vez más la deserción escolar, pero es un reto constante y eso requiere mejorar la gestión, que es fundamental. Bien, muchas gracias Alejandro. Agradecerte por la participación. Ahora, Jorge, vas a tener 3 minutos para contestar una pregunta de Jorge Medina, que bueno, nos habla acerca de la pandemia y relacionado a los bonos. ¿Se deberían entregar más bonos a las personas con menos recursos para atravesar bueno, las restricciones que nuestro gobierno está implementando? Hago referencia a la cuarentena. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí.
finalmente uno de los principales errores, tanto del gobierno de Vizcarra como el de Sagasti, y es lo que he mencionado justo a raíz del debate con Alejandro, es que no han salido del enfoque hospitalario, biomédico de la pandemia. Pensar que la pandemia finalmente es cómo atendemos la llegada de las personas en los hospitales, cómo atendemos la enfermedad y no tenemos una política de prevención y contención. Y eso implica, porque el Estado tiene información, no es real que el Estado no tenga información, el Estado tiene información, tiene instrumentos que los ha generado hace años. Alejandro ha trabajado en el Estado, sabe que hay estos instrumentos, que las brechas de la desigualdad y la pobreza en el país existían. Se sabía cuánta gente tenía precariedades materiales para poder sostener una cuarentena como la que se venía, ¿no? No era para nadie una sorpresa, ¿no? Nadie serio que pueda sostener eso, que una cuarentena iba a afectar al 70% de las personas que son informales. Y eso se necesitaba un apoyo del Estado con un bono o una renta básica, como han hecho otros países del mundo. Me dicen, el Perú tenía recursos, el Perú claro que tenía recursos y tiene recursos todavía económicos para poder garantizar eso. O sea, no vamos a poder luchar contra la pandemia, cortar la transmisión, hacer cuarentenas que se van a venir, si es que la gente va a tener que estar en el dilema si va a salir a trabajar para comer o va a morir en el contagio. Tenemos que tener una política económica expansiva que permita inversión en la gente. Y eso se puede hacer muy fácil, Francesca. Ahora el Banco de la Nación ha dado un paso de poder bancarizar a todas las personas, tener una cuenta, que era algo que pedíamos desde el inicio de la pandemia, y que pueda ser el medio cómo se pueda entregar este bono. En base a la planilla de la SUNAT, para saber qué personas todavía son dependientes, tienen recursos, tienen salarios, y quienes por una discriminación positiva no las tienen y necesitan ese apoyo. Y no estamos hablando de un bono familiar, debería ser un bono universal. Y es la única forma que incluso cómo podemos recuperar y dinamizar la economía. Porque si no hay demanda, si la gente no tiene recurso económico, no hay posibilidad que se reactive la propia economía. Y creo que en ese sentido, Alejandro, a pesar que estamos en polos opuestos, no se va a negar. El Estado ahí tiene que jugar un rol. De lo contrario, Francesca, es asumir una política, sí, malthusiana, ¿no? Donde, bueno, hay un sector que va a tener que morir, ¿no? Hasta que lleguen las vacunas, ¿no? Y, bueno, los más fuertes, ¿no? Sobrevivirán, como lo acaba de mencionar, incluso asumiendo tesis biológicas. Eso es lo que dije otra vez, no hemos escuchado. Chicos, por favor. Eso es lo que nosotros no queremos, y creo que el Estado podría hacer, y es la receta de éxito de cómo otros países han abordado de manera más integral la pandemia. No solo es un problema hospitalario, no solo es un problema biomédico. Si seguimos así, no va a cambiar nada la historia y vamos a seguir siendo probablemente el país con mayor tasa de muertos por COVID. Bueno, Jorge, gracias, pero por favor ten cuidado con el tiempo, que también nos hemos extendido un poco. A algunos lo que les preocupa mucho no es que, miren, si te has dado cuenta, viene una segunda ola y luego una tercera, quién sabe, no sé, ¿no? Y hasta cuándo se van a entregar dando bonos y más cuarentenas. Bueno, pasando ya a otra pregunta para Alejandro, quería preguntarte si es que, bueno, tu opinión acerca de un tema que tocamos antes, el impuesto a los ricos. ¿Qué cosa? Bueno, mira, sí, cerca de los impuestos a los ricos. Alejandro, tienes 2 minutos, por favor. Sí, ya vamos a terminar también. Muy cortito, se lo dije a Jorge hace un rato y lo vuelvo a decir. Eso nos traería como el 0.5% del presupuesto público del país, ¿no? Finalmente yo no entiendo para qué queremos seguirle cobrando impuestos a los poquitos que ya pagan impuestos. Hoy día solamente el 9% de los peruanos paga impuesto a la renta, el 9%. Y de ese 9%, solo el 3% ya paga más de la mitad de todo lo que el Estado peruano recauda en impuesto a la renta, ¿no? Entonces, queremos seguir bajo el esquema de exprimir a los poquitos que pagan impuestos en el Perú, solamente porque no nos gusta que sean ricos o que tengan mucho dinero, y queremos seguir, como tienen dinero hay que sacarles a como de lugar, a como sea,
cuando realmente el aporte, te vuelvo a decir, en comparación de lo que significa el presupuesto público en el Perú, que son más de 130.000 millones de soles, es una cifra bastante menor. Por lo tanto, creo que tenemos que ir a esquemas tributarios más amplios, tenemos que anchar mucho la base tributaria y dejar esta lógica de seguir exprimiendo los poquitos que hoy día pagan impuestos. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, Jorge, ya para terminar, porque solamente nos queda una pregunta, es una pregunta de Miguel Arias y te pide tu opinión acerca del modelo de Cuba y Venezuela. Bueno, solo decirle, Alejandro, que no es, y a la gente, que no es un problema que solo se está discutiendo en el país y que la desigualdad no es que solamente haya crecido en el Perú, ha crecido en el mundo. Nunca la riqueza ha estado concentrada en tan pocas manos en la historia de la humanidad como ahora. No solo un dato, ¿no? El 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente en el mundo. Y esa estadística, esa data, la pueden googlear, la pueden tener. Googleenla, ahorita googleenla para que puedan ver esa data existe. Gracias por el dato, Jorge, pero por favor... Ahora, sobre el tema, ¿no? Sí. Sobre el tema, mira, nosotros consideramos que el Perú tiene un camino propio. En realidad, yo valoro muchísimo. Yo he podido incluso viajar a Cuba, ¿no? Me parece un pueblo excepcional, luchador, que ha resistido los embates de un bloqueo terrible, como nunca se ha visto en la historia. Una isla que es pobre, sí, que es pobre, que fue pobre antes de la revolución, sí, que estaba dominada por mafias que iban a Cuba a tenerla como un burdel, sí, pero es un país para que se sorprenda que en estos momentos está a punto de poder dar al mundo una vacuna contra el COVID, la soberana, cosa que en el Perú, el país de las maravillas y el crecimiento al estilo chino y el modelo que nos quieren vender, no ha podido ni realizar sus propias pruebas moleculares. Imagínense, nosotros queremos un modelo propio en el país que pueda recoger los avances que ha habido en el mundo, pero tener un desarrollo que nos permita un bienestar a nosotros y que realmente se pueda redistribuir la riqueza. Podemos industrializar el país, que queremos industrializarlo para generar empleo de mayor productividad y calidad. Es la propuesta de Juntos por el Perú. Entonces, ¿tú considerarías que Cuba o Venezuela son modelos a seguir para Perú? Yo considero que son experiencias claro, que se pueden rescatar por lo menos para seguir y plantear en nuestro país. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay que recoger las experiencias en general, los avances de los países que han tenido en el mundo. Por ejemplo, si me dices en Cuba, yo quisiera parecerme al modelo de salud cubano. De verdad. Un modelo de salud que prevé, protege y que tiene la posibilidad de desarrollar una vacuna propia. En términos de la economía, del Estado y todo lo demás, queremos tener nuestro propio camino, recogiendo los avances de todos los países que han venido generando riqueza, como dice Alejandro, pero también redistribución, ¿no? Eso es lo que queremos desde Juntos por el Perú. Bueno, Alejandro, si tienes algo más que agregar o todo normal, ¿sí? Algo muy chiquito. Me queda clarísimo que a Jorge le gusta el modelo cubano, ¿no? Me queda bastante claro que le parece un modelo que hay que imitar en gran medida, y si cree que el sistema de salud que tiene Cuba justifica las enormes violaciones de derechos humanos que cometen los cubanos todos los días con su pueblo, bacán, el fin justifica los medios, en fin, eso es otra discusión. Solo quiero mencionar una cosa que dijo sobre la desigualdad, que me parece fundamental ahí. El coeficiente de Gini en el Perú, que es el que mide la desigualdad de pesos, ya en el Perú se ha reducido de 0.53 a 0.43, ¿ya? Y mientras más cercano a cero, la sociedad es más igual. Entonces, la desigualdad de ingresos en el Perú, en contra de lo que dice Jorge, con un dato que sabe Dios, no sé cuál es la fuente, que es un dato mundial además, en el Perú, el coeficiente de Gini se ha reducido y se ha acercado a cero durante los últimos 20 años. Entonces, es un mito que la desigualdad en el Perú se ha aumentado, ¿no? Miremos la data. Yo te puedo citar. En las propias palabras de Alejandro, los maestros de ahora ganan menos que los maestros de antes. Pero, sin embargo, lo que él menciona... Ganan más que los que ganaban hace 20 años. Lo que él menciona es que la desigualdad se ha reducido. Por eso hablemos las cosas como son, ¿no? Y él
este es el país que él quiere defender. Maestros que tienen que trabajar en 2 trabajos para poder garantizar, ¿no?, el pan en su casa y poder luego preparar la clase, actualizarse y estar acorde a todo el discurso de la meritocracia, ¿no?, que esconde finalmente también las estructuras desiguales de condiciones de competencia, ¿no? Ese es, bueno, el país que él quiere defender. Ese es el país que él quiere defender de este modelo. De este 30 segundos, Francesca, no me toma más de 30 segundos para... por favor. Yo quiero mostrarles este gráfico, ¿ya? Si uno ve este gráfico, ¿ya?, el salario que ganaba un maestro en los 60, ¿ya?, que era un salario mayor, se fue al demonio por el estatismo de los años 80, por la hiperregulación, por el Estado quebrado, por la hiperinflación. Y a partir de los 90 se empezó a recuperar, el modelo económico empezó a recuperar el salario de los maestros. Obviamente hay un enorme camino por recorrer, que nos falta mucho, pero recién lo hemos recuperado hace 20 años, porque el salario real de los maestros se despilfarró y se fue al tacho por culpa del modelo estatista. Así como ellos llaman ellos a la clase media, a aquel que puede ganar 400 soles. Esa es la clase media que ellos quieren defender. No, es una clase media que ha venido creciendo y que tiene que crecer mucho más. Chicos, ¿Esa es clase media? Chicos. Bueno, chicos, disculpen que los interrumpa. Bueno, bacán, chicos, que puedan vivir con... Gracias, Jorge. Todos somos igualmente pobres. Todos ganamos 5 soles. No sé, pero para ti, 400 soles es clase media. Para mí debería ser mucho más. Debería ser mucho ¿Pero más. es clase media o no? Pero eso depende de cuánto crezca la economía. ¿Es clase media o no? No lo sé, eso depende de cuánto pueda crecer en el futuro. Bueno, ahora no saben. Jorge, Alejandro, muchas gracias. Por favor. Me quedó clarísimo, Alejandro. Ya, muchas gracias, Jorge, Alejandro. Hubiera preferido mantener un poco más la calma. Creo que nos fuimos un poco de... bueno, ya no importa. Espero que en una próxima ocasión nos volvamos a reunir para aclarar más las cosas, pero de todas formas agradezco mucho su participación y sobre todo a los espectadores que hemos tenido en este directo. Y como repito, ¿no?, espero que tengamos una segunda ocasión para detallar más las cosas y ojalá, ¿no?, que podamos definir mejor las ideas. Bueno, de todas formas, chicos, decirles muchas gracias por su participación. Yo en lo personal les deseo éxitos a los dos, a sus partidos también, y bueno, simplemente decirles que ahora que ya se acercan las elecciones, también espero verlos pronto en sus participaciones, entrevistas, y en todo caso igual yo apoyo a ambos, así que bueno, chicos, les deseo lo mejor y éxitos. No creo que necesiten suerte, yo creo que van a tener mucho éxito. Bueno, hasta aquí. Gracias. Bueno, gracias, Francesca. Ojalá nos encontremos en el Congreso para seguir debatiendo así. Gracias muy interesante la charla, ¿no? Se saluda el espacio democrático para poder debatir ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, vamos a terminar el directo por aquí.